Bueno, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo que estamos dedicando a comentar el libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio. Y nada más para ubicarnos, recordemos que en el ciclo anterior centramos la atención en la segunda parte del libro, en la cual Rigoberto lo que hace es presentar las que él considera las concepciones erróneas en torno al comercio mal llamado internacional, porque estrictamente hablando las naciones no comercian entre sí personas y pueden ser personas de distinta nacionalidad. Pero bueno, esa fue la parte 2, las concepciones erróneas, el colectivismo comercial, la producción versus la generación de riqueza, todo este tema de la fantasía de la exportación, el tema de los subsidios agrícolas a los países ricos, y estamos en este ciclo poniendo atención a la tercera parte del libro que Rigoberto Stuart llamó Efectos del comercio, que se divide fundamentalmente en 4 partes: comercio y riqueza, que es el tema en el cual estamos, comercio y empleo, comercio y medio ambiente y comercio y paz. Y a ver, por si quedara alguna duda de por qué es pertinente volver al tema del libre comercio, presentar los argumentos a su favor, tratar de desenmascarar los argumentos, entre comillas, en contra, los argumentos del proteccionismo, déjenme compartir con ustedes un cartel que me encontré y me cayó como anillo al dedo hace unos minutos aquí en el pasillo central de la universidad. Ahí entran ustedes y el pasillo central, ¿sí? Me encontré un cartel de la PGR, la Procuraduría General de la República, que dice lo siguiente, inclusive le tomé una fotografía. Dice: comprar mercancía ilegal nos afecta a todos. Adquirir juguetes, ropa o calzado introducidos ilegalmente al país fomenta el delito de contrabando, que se castiga hasta con 9 años de prisión. Es un cartel de la PGR, ¿sí?, advirtiéndonos de cuál podría ser el castigo en el caso de incurriéramos en el delito de contrabando, que consiste en introducir al país mercancías prohibidas por la ley, y estas mercancías son fundamentalmente, así lo dice el cartelón, sí, juguetes, ropa o calzado. A ver, vamos a suponer que yo les vendo a ustedes, y ustedes me lo compran libremente, un par de zapatos, ¿sí? Y que alguien se da cuenta de aquello, ¿sí? Se da cuenta de que los zapatos fueron producidos en China. Por las razones que ustedes gusten y manden, la importación de zapatos chinos está prohibida y eso me cuesta 9 años de cárcel. Bueno, a ver, ¿dónde estuvo el delito? Bueno, pues el delito fue violar una ley que prohíbe la importación de zapatos hechos en China y que prohíbe ofrecerle a los consumidores zapatos producidos en China. Es por eso que te haces acreedor a 9 años de cárcel. Bueno, de acuerdo, pero ¿dónde está el delito? No, pues el delito está precisamente en el contrabando. Pero la pregunta es si ofrecer bienes y servicios, independientemente de dónde se hayan producido y cómo se hayan producido, es una actividad delictiva por su propia naturaleza. Bueno, la pregunta que me podrían ustedes hacer es: ¿qué rayos es una actividad delictiva por su propia naturaleza? Bueno, yo creo que esta respuesta es muy sencilla. Son actividades delictivas por su propia naturaleza las que violan derechos de terceros. Por ejemplo, matar supone violar el derecho a la vida de las personas y es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón más que suficiente para que esté prohibida y castigada por la autoridad. Secuestrar, que viola el derecho a la libertad de la persona, es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón más que suficiente para que esté prohibida y castigada por la autoridad. Robar, que viola el derecho a la propiedad, pues es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón más que suficiente para que esté prohibida y castigada por la autoridad. Pero vender un par de zapatos producidos en China, ¿sí?, es una actividad delictiva por su propia naturaleza. El derecho de quien viola, quien ofrece,
zapatos producidos en China. Está violando, suponiendo que sea el caso, una ley que prohíbe importar zapatos de China. Y dado que está prohibido importar zapatos de China, si tú aquí ofreces zapatos hechos en China, pues necesariamente incurriste en el delito de contrabando. Pero la pregunta es si esa actividad, haber ido a China a comprar zapatos, traerlos a México, ofrecérselos a los consumidores, es por su propia naturaleza una actividad delictiva. Pues claro que no. ¿El derecho de quién se está violando? No, pues vistas así las cosas, el derecho de nadie. Pero lo que sí se está violando es una ley. Pero ¿qué sucede con leyes, sí, que convierten en delitos actividades que por su propia naturaleza no lo son? Bueno, pues que por definición son leyes injustas. Hay una ley que te prohíbe hacer algo, ¿sí?, que desde mi punto de vista es totalmente lícito, conforme a razón y conforme a justicia. Y insisto, déjenme volver a leer lo que dice el cartelón de la PGR, y si no me creen ahorita que salgan de la universidad, si van al edificio central o van rumbo al estacionamiento, ahí en el pasillo está. Comprar mercancía ilegal nos afecta a todos, bueno, de entrada a todos. A ver, a los que la venden y la compran, ¿eso les afecta? Pues no, porque si les afectara, ni la ofrecerían ni la comprarían, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es un pequeño detallito. Adquirir juguetes, ropa o calzado introducidos ilegalmente al país, ilegalmente quiere decir en contra de las leyes, que es muy distinto a injustamente en contra de la justicia, fomenta el delito de contrabando que se castiga hasta con 9 años de prisión. Bueno, a ver, el hecho es que en México hay leyes que prohíben la importación de ciertos productos, lo que señala la PGR, calzado, ropa y juguetes. ¿Y cuáles serían las únicas razones, entre comillas, que justificarían prohibir la importación de algo? Bueno, la primera razón, entre comillas, porque en realidad es una sin razón, sería la competencia que esos productos importados le harían a los productores nacionales. Ahora, claro, si yo soy el productor nacional, pues para mí esa puede ser una razón más que suficiente para que el gobierno prohíba la importación de esas mercancías que me van a hacer la competencia, me van a obligar a volverme más productivo, bajar mis costos de producción, para volverme más competitivo, poder ofrecer a un menor precio y hacerle frente a la competencia que traen consigo las importaciones. Pero la pregunta es si esa, mantener al productor nacional al margen de la competencia que las importaciones traen consigo, es una razón válida. A ver, vamos a ver. Imagínense dos productores de la mercancía X, uno es veracruzano y el otro es tamaulipeco, ¿sí?, de estados distintos, pero del mismo país. Uno veracruzano, el otro tamaulipeco, pero los dos mexicanos. Y compiten entre sí. Y por las razones que ustedes gusten y manden, el veracruzano se vuelve más productivo y más competitivo que el tamaulipeco y le está haciendo la competencia en serio al grado de que amenaza con sacar del mercado el productor veracruzano al productor tamaulipeco. Bueno, ¿ustedes considerarían una razón más que suficiente esa, el veracruzano se está volviendo más competitivo que el tamaulipeco, para que el gobierno le prohibiera participar en el mercado ofreciendo su producto al productor veracruzano? Pues no, ¿sí? No, pero es que se trata de dos mexicanos, sí, pero uno es veracruzano y otro es tamaulipeco. Y aunque los dos fueran veracruzanos, si uno se vuelve más productivo y competitivo que el otro y representa una amenaza, ¿sí?, esa amenaza es razón más que suficiente para que el gobierno le prohíba al más productivo y competitivo ofrecer su producto en beneficio de ¿quién? ¿De los consumidores? Pues no. ¿O alguno de ustedes cree que sí? Porque a ver, si alguno de ustedes cree que sí, entonces, llevado el argumento hasta sus últimas consecuencias, el gobierno debería de prohibir una y otra vez la participación de cualquier productor mexicano
que se vuelva más productivo y competitivo que los demás, hasta que al final de cuentas quedara el monopolio de quién, del menos productivo y el menos competitivo. Bueno, a ver, señores, eso sería la antieconomía en su máxima expresión, que quedara el monopolio del menos productivo y menos competitivo, porque el gobierno, conforme otros productores de ese mismo bien o servicio comenzaron a hacerle la competencia a los menos productivos y competitivos, les fue prohibiendo que ofrecieran sus mercancías en el mercado. No tiene ninguna lógica. Insisto, por ese camino acabaríamos con el monopolio, terminaríamos los consumidores con la única opción del monopolio del menos productivo y el menos competitivo. Ahora, a ver, olvídense del veracruzano y consideren a un tamaulipeco y a un tejano. Ya no es el veracruzano y el tamaulipeco, sino el tamaulipeco y el tejano. La pregunta es, el hecho de que el tejano sea estadounidense y le empiece a competir al tamaulipeco que es mexicano, allí sí se justifica que el gobierno intervenga y prohíba la importación del producto que hace el tejano. A ver, la nacionalidad de los productores es lo que debe determinar si participan o no participan en un mercado. Yo creo que no. Es totalmente absurdo, ¿no? ¿Qué es lo único que debe determinar la participación de un productor en un mercado? La decisión del consumidor. ¿Quién es el único que debe decidir si este o aquel productor y oferente permanece en este o aquel mercado? Las decisiones de los consumidores. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera razón por la cual el gobierno podría prohibir la importación de mercancías, insisto en razón entre comillas, sería esta: es que las importaciones le hacen la competencia al productor nacional, obligándolo a volverse más productivo y competitivo. Y pobrecito, pues ¿cómo le vamos a exigir ese esfuerzo? No, hay que protegerlo, ¿no? Claro, esa es la enorme ventaja de las importaciones cara a los intereses de los consumidores, que las importaciones, al competir con los productores nacionales, representan una amenaza. Claro que representan una amenaza, y es precisamente esa amenaza un motivo muy pero muy eficaz para que te pongas las pilas y te vuelvas productivo y competitivo, porque si no, las importaciones te van a sacar del mercado. Bueno, pero me podrán decir, a ver, espérame tantito, pero es que por ese camino, el de abrir las fronteras a las importaciones, ¿sí? Y esto ya lo he mencionado en otras sesiones, pero ahorita viene como anillo al dedo, pues vamos a acabar importándolo todo y ya no vamos a producir nada. Y pareciera ser que esa condición, esa situación, tener que importarlo todo sin tener que producir algo, sería una verdadera desgracia. Cuando bien pensado, ¿dónde firmo? ¿Se imaginan poder importarlo todo sin tener que producir algo, sin tener que trabajar, sin tener que generar un ingreso con el cual pagar lo que importamos? Estrictamente hablando, eso no significaría importar, si por importar entendemos pagar aquello que está entrando al país. Significaría que los productores extranjeros nos regalaran sus productos, y entre tener que pagar por todos los bienes y servicios que yo necesito a que alguien me los regale, ¿qué prefiero? Pues que me los regalen. ¿Sí? Ese argumento de que si un país empieza a abrir y entran las importaciones, y las importaciones empiezan a desplazar a los productores nacionales, va a llevar al final de cuentas a una situación en la cual vamos a acabar importándolo todo y ya no vamos a producir algo, ¿sí? Primero que nada, bien pensado, es una situación ideal. Hombre, poder comprarlo todo sin tener previamente que haber vendido algo y por lo tanto producido algo y por lo tanto trabajado, ¿dónde firmo? Eso es lo que nos pasaría a cada uno de nosotros si le pegamos al melate. A ver, le pego al melate, me saco 500 millones de pesos, bueno, pues bien administraditos,
no tendría yo que volver a trabajar en mi vida, no tendría yo que volver a producir absolutamente nada en mi vida, no tendría yo que volver a ofrecer absolutamente nada en mi vida, no tendría yo que volver a vender algo en mi vida, porque pues con 500 millones de pesos, ¿sí? Si no se me desboca la imaginación, pues hombre, yo, mis hijos y mis nietos tenemos, al menos en ese sentido, el económico, el futuro asegurado. Pero el problema es que esa situación ideal, poder comprarlo todo sin tener, ¿sí?, que haber trabajado, producido y vendido algo para generar un ingreso con el cual pagar lo que compramos, es que imposible. Porque al final de cuentas, señores, ¿con qué vamos a pagar lo importado? Pues con lo que previamente vendimos. A ver, aquí no hay manera de darle vuelta al orden natural y lógico de las cosas, y más nos vale no intentarlo, porque vamos, ¿sí?, a actuar como chivos en cristalería. Primero se produce y luego se consume. Ninguno de ustedes puede comerse un sándwich que previamente no haya sido producido. Y que previamente haya sido producido quiere decir, de entrada, que previamente alguien haya sembrado el trigo del cual salió la harina para producir el pan, y así nos vamos, ¿no? Entonces, la primera razón por la cual el gobierno podría prohibir las importaciones sería proteger al productor nacional de la competencia que trae consigo las importaciones, ¿sí? Pero llevado este argumento hasta sus últimas consecuencias, implicaría que si el gobierno actúa así, protege a cualquier productor que se vea amenazado por la competencia, prohibiendo la participación de ese competidor más productivo y competitivo, nos llevaría al absurdo de que una economía en la cual el gobierno actuara con esa mentalidad quedaría formada por el lado de la oferta por los monopolios más improductivos y menos competitivos. Pues no tiene ningún sentido. Vale. Otra posible razón para evitar las importaciones. Es que ese producto que estamos importando, esa ropa, esos zapatos, esos juguetes chinos, fueron producidos en China, ¿sí?, con subsidios del gobierno que le permitieron a los productores reducir artificialmente sus costos, y eso supone una competencia desleal. O la otra es que esos productos que vienen de China se están ofreciendo en México a un precio, perdón por la expresión que suena un tanto raro, dompeado. A ver, ¿qué es un precio dumping? Cuando se ofrece un producto por debajo de su costo de producción, lo cual supone que el oferente, al menos por un tiempo, incurre en pérdidas, con lo cual pretende ganarle a la competencia. Una vez que la gana, se vuelve monopolio, entonces aumenta el precio y compensa las pérdidas del pasado reciente. Fíjese que al final de cuentas, esto de que se produzca con subsidio u ofrecer a un precio dompeado, la consecuencia es exactamente la misma. Se ofrecen esos productos a un precio menor. Ahora, a ver, independientemente de que el gobierno chino subsidie la producción de lo que se exporta a México, e independientemente de que los productores chinos ofrezcan a los compradores mexicanos esos productos a precio dompeado, el que a México entren productos más baratos a un precio menor del precio al que lo pueden ofrecer los productores nacionales, tiene dos efectos positivos. El primero, un mayor bienestar de los consumidores. Porque ceteris paribus, todo lo demás constante, si yo por una mercancía puedo pagar un menor precio del que venía pagando en el pasado, me va a sobrar dinero. Y ese dinero que me sobra lo puedo utilizar para comprar algún otro bien o servicio o para ahorrar. Si compro algún otro bien o servicio, mi nivel de bienestar aumenta ahorita, porque mi nivel de escasez disminuye. Si lo ahorro, y si por ahorro entendemos una inversión financiera, le presto ese dinero a alguien a cambio de los intereses que me va a pagar, lo cual permite que mi dinero se multiplique, eso va a implicar un mayor bienestar en el futuro. Entonces, el efecto de esas importaciones que se ofrecen a menor precio que la producción nacional sobre el bienestar de los consumidores es positivo. Y la otra, esas importaciones ofrecidas a menor precio
del precio al cual puede ofrecer el productor nacional, obliga al productor nacional ¿a qué? A volverse más productivo y a volverse más competitivo si no quiere que los chinos lo saquen del mercado. Y la pregunta es, ¿alguna de estas dos cosas, un mayor nivel de bienestar de los consumidores y el incentivo para que los productores se vuelvan más productivos y competitivos, tiene algo de malo? A ver, yo les pongo, a ver, señores, ustedes ahorita van a elegir cuál de las dos opciones es la que va a darse en México a partir de mañana a las 6 de la mañana. Una, ¿sí? Que se reduzca el nivel de bienestar de los consumidores, ¿sí? Y que se reduzca la productividad y competitividad de los oferentes. O la otra, que aumente el nivel de bienestar de los consumidores y aumente la productividad y competitividad de los productores. Si ustedes ahorita tienen que elegir cuál de estas dos opciones es la que se va a dar a partir de mañana a las 6, ¿cuál eligen? La primera, menor bienestar de los consumidores, menor productividad y competitividad de los productores y oferentes, o mayor bienestar de los consumidores y mayor productividad y mayor competitividad de los oferentes. Pues la segunda, ¿no? Porque de entrada es la que les conviene a todos ustedes como consumidores, ¿sí? Ahora me dirán, y aquí es donde está el asunto, ¿no? Bueno, ya entendimos, pero habría que ver que esas importaciones que entran a menor precio, entran a menor precio no porque los productores chinos sean más productivos y por lo tanto puedan ser más competitivos y ofrecer a menor precio, sino porque una de dos o las dos al mismo tiempo. La producción en China está subsidiada por el gobierno y o los productores chinos venden la mercancía a un precio dompeado por abajo de su costo de producción. Y eso supone, ¿sí?, pues una especie de juego sucio en la competencia que supone el comercio internacional. Bueno, yo estaría dispuesto a aceptarlo, ¿no? Supone un juego sucio. Los gobiernos no deberían de subsidiar, ¿sí? Y como una especie de fair play, pues el productor oferente debería de vender a un precio por lo menos igual a su costo de producción. Bueno, pero a ver, la pregunta que yo hago es la siguiente. Vamos a suponer que esas importaciones se ofrecieran en México a un menor precio en comparación con la producción nacional, porque efectivamente los productores, oferentes y exportadores chinos son más productivos. ¿Alguien diría algo? Pues no. Si son más productivos, tienen todo el derecho. Ahora, la consecuencia que sean más productivos, que la producción esté subsidiada o que ofrezcan a precios dompeados en México es la misma. Menores precios, mayor bienestar para los consumidores, un incentivo muy eficaz para que los productores nacionales se vuelvan más productivos y competitivos. ¿Por qué, si la causa de esos menores precios fuera una mayor productividad, pues tal vez nadie diría nada, ¿no? Ah, pero como la causa es el subsidio del gobierno, y este es un tema que vimos una y otra vez en el ciclo pasado, sobre todo cuando hablamos del subsidio a la producción agrícola, o el precio dompeado, entonces sí, el gobierno tiene que intervenir, ¿no? Miren, a finales del año pasado yo tuve la oportunidad, bueno, me invitaron a un desayuno con el secretario de Economía, no sé si esto ya lo platiqué, y estaba hablando precisamente de la competencia que la importación de acero chino le estaba haciendo a los productores mexicanos, y entonces la Secretaría de Economía impuso una cuota compensatoria, hombre, aumentó el impuesto a las importaciones de acero chino para restarle, ¿qué?, competitividad. ¿Y por qué? Pues porque parece ser que el acero chino está producido en China con subsidio del gobierno. Y entonces yo le pregunté al secretario esto, le dije, bueno, a ver, secretario, usted aquí lo que está diciendo es que el problema es que está entrando al país acero barato. A ver, pues entonces, ¿de qué se trata? Que todo lo que entra al país o todo lo que se ofrece en el país haya sido producido aquí o allá, se ofrezca al mayor precio posible. Pues eso es la antieconomía. Lo que va con la economía
con la intención de reducir el nivel de escasez y aumentar el nivel de bienestar de las personas, es que los precios sean los más baratos posibles. Ahí el secretario ya no supo qué responderme. Y luego se lo dije así, dije, a ver, si ese acero estuviera entrando al precio que entra, consecuencia de una mayor productividad de los chinos, la Secretaría de Economía, ¿sí?, hubiera dicho algo, no. Bueno, me dice el secretario, bueno, pero es que no es el caso, porque el caso es que hay un subsidio, el gobierno chino está subsidiando la producción de acero. Le dije, bueno, pero si las consecuencias en México son las mismas y son beneficiosas porque aumenta el nivel de bienestar de los consumidores mexicanos y obligas a los productores mexicanos a volverse más productivos y competitivos, es razón más que suficiente el que allá se produzca con subsidio. Ahora, a ver, yo entiendo que aquí la respuesta no es tan fácil. A ver, llevemos esto al campo deportivo. Supongamos un atleta que se dopa, ¿sí? Y es un superatleta, ¿no? ¿Sí? Le gana a todos los demás, generando en todos los demás un incentivo para volverse más competitivos, ¿no? Bueno, pues uno diría, oye, ¿y qué tiene de malo? ¿Hasta qué punto el subsidio otorgado por el gobierno chino a la producción de acero es una especie de dopaje empresarial, ¿no? Insisto, la cuestión no es tan sencilla, ¿no? La cuestión no es tan sencilla. Pero bueno, aquí quería yo comentar esto porque, bueno, pues repito por última vez lo que dice este cartel de la PGR: comprar mercancía ilegal nos afecta a todos. Adquirir juguetes, ropa o calzado introducidos ilegalmente al país fomenta el delito de contrabando, que se castiga hasta con 9 años de prisión. A ver, ¿cuál es la causa del contrabando? ¿La prohibición? ¿La prohibición? A ver, señores, hasta el día de ayer se podían importar a México del país que fuera, ¿sí?, independientemente, ¿sí?, de quién lo haya producido y cómo se haya producido, con subsidio, sin subsidio, ofrecido con precio, dompeado, no dompeado, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Teníamos libre comercio. Recuerden, el libre comercio es esa situación en la cual los consumidores, comprando o dejando de comprar en el mercado, deciden la composición y el monto de las importaciones. La composición, deciden qué se importa y qué no se importa. Oye, ¿y qué se va a importar? Pues lo que los consumidores estén dispuestos a comprar. Y deciden el monto de las importaciones, cuánto se importa. Oye, ¿y cuánto se va a importar? Lo que los consumidores estén dispuestos a comprar. Ese es el esquema de libre comercio. Vamos a suponer que teníamos un esquema de libre comercio, de verdadero libre comercio, el gobierno no se mete. Y de pronto, para proteger a los productores nacionales de la competencia que traen consigo con las importaciones, el gobierno prohíbe la importación de X, Y y Z, de un día para otro. Bueno, lo que ayer era comercio, una vez que se prohíbe la importación de X, Y y Z, se vuelve contrabando. Oye, pero todo sigue exactamente igual, ¿sí? Nada más que ayer era legal, hoy es ilegal. El problema es que tanto ayer como hoy, ese intercambio es justo. ¿Cuál es el origen del contrabando? La prohibición. Y miren, yo siempre he dicho que el contrabando es el camino que la libertad encuentra para darle la vuelta a leyes injustas. Como injustas son las leyes que le prohíben a cualquier persona comprar lo que le dé la gana, donde le dé la gana, ¿sí? Donde le dé la gana, ¿sí? Oye, pero que el contrabando no es algo similar, por ejemplo, a la piratería, porque por lo general se meten en el mismo costal, ¿sí? No, son cosas totalmente distintas, porque, a ver, el contrabando viola leyes. ¿Cuáles? Las que prohíben la importación de esa mercancía. Está prohibido por ley importar X, Y, Z. Tú, contrabandista, contrabandeas X, Y, Z, estás violando esa ley. Pero la pregunta es,
si la violación de esa ley además supone una injusticia? Bueno, ¿el derecho de quién estás violando? A ver, una posible respuesta sería, el derecho del productor nacional a obtener la mayor ganancia posible, para lo cual, al final de cuentas, necesita que el monopolio. Y esa es la razón por la cual el gobierno prohíbe las importaciones. Pero a ver, señores, cualquier productor de cualquier bien o servicio tiene el derecho a obtener las mayores ganancias posibles. ¿El derecho? No. ¿Tiene el interés? ¿Tiene el interés? Claro que sí. Cualquier persona que ofrece algún bien o servicio, quiero yo pensar que tiene el interés de cobrar el mayor precio posible. Pero de eso a decir que tiene el derecho a, porque si decimos que tiene el derecho a, entonces alguien tiene la obligación de crear las condiciones para que ese derecho se haga realidad. Y fíjense el problema en que nos metemos, porque vamos a suponer, ¿sí?, 3 productores y oferentes del mismo producto, refrescos de cola, ¿sí? Red Cola, Big Cola y Happy Cola, para no hacerle publicidad a las 2 grandotas, Coca y Pepsi. Si yo digo que el productor tiene el derecho a obtener la mayor ganancia posible, y eso requiere como condición necesarísima el monopolio, y si tiene ese derecho, alguien como contrapartida tiene la obligación de crear las condiciones para hacer válido ese derecho, ¿a cuál de los 3 productores A, B, C le va a dar el gobierno el monopolio? Digo, te metes en problemones si tú dices que los productores tienen el derecho a obtener la mayor ganancia posible. De que tienen el interés, clarísimamente que sí, pero una cosa es un interés y otra cosa es un derecho, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es un derecho, ¿no? Entonces, ¿sí?, ¿el derecho de quién viola el contrabando? De nadie. Ahora, ojo, ¿el derecho de quién o qué tipo de derecho viola, por ejemplo, la piratería? El derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Y ahí podríamos considerar que sí hay un delito. Estás violando el derecho de propiedad en su modalidad de propiedad intelectual, ¿sí? Y además, ahí sí hay una afectación a terceros, porque vamos a suponer que yo les deje en una de mis clases, como libro de consulta, uno de mis libros, ¿no? 20 falacias económicas. Y de pronto llega la tercera parte de la clase con el libro fotocopiado, ¿sí? Bueno, pues ¿qué pasó? Que yo dejé de vender esos ejemplares. Ustedes están afectando mis ingresos. Sin embargo, inclusive en el caso de la propiedad intelectual, hay algunos argumentos muy interesantes en contra de la misma, ¿sí? Hay un autor estadounidense de apellido Kinsella, K-I-N-S-E-L-L-A, Kinsella, que tiene un librito muy interesante, se lee en un par de horas, cuyo título es Against Intellectual Property, en contra de la propiedad intelectual. Por ejemplo, de los copyrights, ¿sí? Y tiene argumentos que a mí no me acaban de convencer, pero que sí me parecen muy interesantes, ¿no? Porque dice que al final de cuentas, por ejemplo, fotocopiar un libro, ¿sí?, al final de cuentas, no supone una actividad delictiva por su propia naturaleza. Y plantea situaciones como esta. A ver, vamos a suponer que yo compro un libro, ¿sí? Lo leo, me parece un excelente libro, y entonces te lo presto a ti. Oye, léete este libro porque te va a interesar muchísimo, ¿sí? Tú lo lees, quedas fascinado y me dices, oiga, profesor, ¿le puedo prestar el libro a mi compañero para que lo lea? Adelante. Bueno, nos acabamos prestando el libro entre 20 de nosotros. O sea, 20 personas leyeron el mismo libro, lo cual impidió que la editorial vendiera 19 ejemplares más, porque el mismo libro que yo compré, allá hay una compra, lo leyeron 20 personas, yo incluido. Yo fui el que lo pagó, yo compré un ejemplar,
Los otros 19 lo que hicieron fue leer mi ejemplar porque yo se los presté. Ahora, ustedes dirían que el que yo se los haya prestado supone algún delito en contra de la propiedad intelectual, por ejemplo, de la casa editorial. Pues no, yo nunca he sabido de alguien, oye, te presto este libro, léelo por favor, trae, me lo regresas cuando puedas. Digas, oye, qué barbaridad, estamos violando. Ah, pero ¿qué sucede si en vez de yo prestarles el libro a 20 de ustedes consecutivamente, le saco 20 fotocopias y se las regalo? Ahí sí estaríamos, ¿qué? Violando el derecho de propiedad intelectual. Pero fíjense, en uno y otro caso, el efecto sobre las ventas y los ingresos de la editorial es exactamente el mismo. Ya sea que yo les preste el libro a 20 de ustedes o que les saque 20 fotocopias a mi libro y se las regale a ustedes, el efecto es que la editorial dejó de vender 19 ejemplares. Dejó de percibir los ingresos de la venta de 19 ejemplares, lo cual afecta los intereses económicos de la editorial y también de quién, del autor, porque yo dejo de recibir regalías suponiendo que hubiera sido. A ver, este es el tipo de argumentos que presenta Kinsella y son muy interesantes, ¿no? ¿Por qué prestar un libro que supone que la editorial dejó de vender un ejemplar no está considerado como un delito en contra de la propiedad intelectual, pero sacarle una fotocopia y regalarlo, entonces sí? Cuando el efecto sobre las ventas y los ingresos de la editorial y del autor son exactamente los mismos. ¿Y cuál es la conclusión a la que, una de las muchas que llega a Kinsella? Dice, bueno, lo que pasa es que ese tipo de derechos de propiedad intelectual, y él lo de derechos lo pone entre comillas porque concluye que no son derechos sino intereses, lo que pretenden es simple y sencillamente dar un cierto poder monopólico a alguien. O la otra, a ver, armamos un círculo de lectura y nos vamos a reunir todos los jueves de 7 a 8 de la noche y yo les voy a leer a ustedes el libro, ¿sí? Y entonces no nada más hay 20, sino habemos 220 personas en el auditorio que asistimos a la lectura del libro. Se dejaron de vender 220 ejemplares. Sí, perdón. En cuanto al uso indebido de marcas y símbolos comerciales, Sí. tal vez propiedad industrial o intelectual, Sí. cada marca tiene un valor, aunque sea subjetivo, pero derivado de una inversión Sí. económica. Bueno, ahí sí ya el mal uso de las marcas sí, ¿no? Y miren, esto de las marcas, nada más para entender el valor de las marcas, es muy interesante. A ver, hay una empresa coreana que fabrica zapatillas especiales para artes marciales, fundamentalmente taekwondo. Y la marca, supongo que va a haber más de una en Corea, pero esta a la que yo me refiero es Asiana, ¿sí? Y fabrica zapatillas, sobre todo para practicar taekwondo, ¿sí? El precio de esas zapatillas, no recuerdo, pero voy a poner más o menos para la proporción, 500 pesos. Bueno, exactamente la misma zapatilla, porque yo he tenido las dos, la Asiana y la Adidas, en la mano. Tú las ves y es exactamente el mismo producto, nada más que una dice Asiana y la otra dice Adidas. ¿Cuál marca vale más? Evidentemente Adidas. Bueno, el precio de exactamente la misma zapatilla, que en vez de decir Asiana dice Adidas, en vez de ser 500, es 1500. Ese es el valor de la marca, porque la zapatilla, tú la ves y dices, bueno, es que estas las maquilaron en exactamente el mismo lugar, son igualitas, pero a una le pusieron las 3 rayas de Adidas, sí, y a la otra Asiana tiene 4 rayas y dice Asiana. Pero, por ejemplo, ahí entra la subjetividad del consumidor, ¿no? Claro. Prefiere que lo vea con Adidas para lo que sea como consumo conspicuo, ¿no? El valor de las marcas, el consumo conspicuo que se realiza ¿para qué? Para presumir. El consumo conspicuo es el que se realiza para presumir y quien habló y escribió mucho de esto fue precisamente Thorstein Veblen, ¿no? Oye, la marca Asiana, ¿quién la conoce? Ah, pero Adidas, mira, traen oye, pero te vas a ahorrar 1000 pesos y el producto, quitando las 3 rayitas, es exactamente el mismo. Ojo, ¿es exactamente el mismo? No. A ver, un café no es el mismo en un vaso que todo mundo identifica como de Starbucks que en un vaso blanco sin ninguna leyenda alrededor. Ojo,
La pregunta ¿es exactamente el mismo? No. Ese es el valor de las marcas, ¿no? Ese es el valor de las marcas. Ahora, el tema de qué pasa con la propiedad industrial y las marcas, ahí yo creo que sí habría piratería, ¿no? Pero bueno, señores, dejo esto y retomo este asunto donde nos quedamos la última sesión de hace 15 días, ¿sí? A ver, nos quedamos, yo estoy en la página 113, pero me acaban de hacer notar, yo esto no me había dado cuenta, que la impresión que ustedes tienen, las páginas no son las mismas que tengo yo, nada más para que veamos la equivalencia. Mi página 113 equivale a la página 98 del libro que se les dio a ustedes al inicio del siglo pasado, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, a ver, allí en la página 98 en el de ustedes, 113 en la mía, ¿sí? A mitad de la página leemos lo siguiente, dice, el objetivo de este capítulo es ahondar en la forma como el comercio libre. Ahora, fíjense, esto de libre es redundante, ¿no? Si por comercio entendemos el intercambio entre un oferente y un demandante, ese intercambio siempre es libre. Por más que el gobierno imponga trabas a la realización de ese intercambio. Pero en el momento en el cual el comprador y el vendedor lograron sobrepasar las trabas impuestas por el gobierno y está uno frente al otro, es libre. Porque si una de las partes obligara a la otra al intercambio, esa sería una especie muy sui generis de robo. Y miren, ya que estoy hablando y diciendo que un acto de intercambio siempre es libre, creo que vale la pena tener muy claro en qué consiste la libertad del consumidor, del comprador, y en qué consiste la libertad del productor, del oferente, del vendedor. Porque, a ver, los economistas no nos cansamos de decir, pues esto que acabo de señalar, ¿no? Que todo intercambio supone, ¿sí?, la participación voluntaria de las partes. Pero ustedes me podrán decir, y con toda razón, que esa libertad es un espejismo porque como consumidores actuamos movidos por nuestras necesidades. Y la necesidad es lo contrario de la libertad. Si yo saliendo de aquí me encamino a la cafetería, ¿sí?, y pido el menú del día, es porque tengo hambre, es porque necesito comer. Y la necesidad es lo contrario de la libertad. ¿Qué es lo que me llevó a la cafetería a pedir el menú del día? No mi libertad, sino la necesidad que tengo de comer. Ojo, lo cual es cierto, ¿eh? Pero también es cierto que muchas veces la libertad puede más que la necesidad. Y el ejemplo clarísimo para seguir con el tema de la comida es la gente que se pone a dieta. ¿Sí? La gente que se pone a dieta, ¿no? ¿Sí? Bueno, y me dirán que con el oferente pasa exactamente lo mismo, ¿no? El oferente tiene que vender su mercancía para generar un ingreso con el cual poder actuar como consumidor e ir a la cafetería a pedir el menú del día para satisfacer el hambre que tiene. Entonces, pues ¿dónde queda este tema de la libertad? ¿Cuál libertad si todos son necesidades? No. A ver, la libertad del consumidor hay que entenderla como libertad frente a su contraparte. ¿Y cuál es la contraparte del consumidor? El productor, el oferente, el vendedor. Yo llego a la cafetería movido por mi necesidad, movido por mi hambre, pero llegando a la cafetería nadie me pone una pistola en las sienes para que compre el menú. Es más, si el menú no me gusta, me puedo dar la media vuelta y me voy al sushi que está aquí en la esquina. ¿Y en qué consiste la libertad del productor, del oferente, del vendedor? No consiste en la libertad de sus necesidades, sino en la libertad frente a su contraparte, que es precisamente ¿quién? El consumidor, el demandante, el comprador. En ese sentido es que el intercambio es libre, ¿sí?, y que las dos partes actúan voluntariamente, pero esto hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué quiere decir que el consumidor sea libre? Es más, a ver, ¿qué supone el concepto consumidor? Necesidades. El concepto consumidor supone necesidades, porque consumir quiere decir disponer de un satisfactor para satisfacer la necesidad. Consumir quiere decir
disponer de un vaso con agua cuando se tiene sed. Y disponer de un vaso con agua quiere decir poder tomar el vaso y beber el agua. Entonces, el concepto de consumidor lleva implícito la idea, ¿sí?, de necesidades a satisfacer. Oye, ¿qué pasa con el productor? Bueno, pues que somos productores, ¿sí?, porque esa es la manera que tenemos para luego poder ser, ¿qué?, consumidores. Yo tengo que trabajar. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar por mi trabajo. Eso me permite generar un ingreso y con ese ingreso entonces me puedo comportar primero como comprador, ir al mercado a comprar lo que necesito y luego como consumidor llegar a mi casa con todo lo que compré y prepararme un sándwich para merendar, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo claro, ¿no? ¿En qué consiste esas libertades, ¿sí? Bueno, entonces dice Rigoberto, el objetivo de este capítulo es ahondar en la forma como el comercio libre crea la riqueza en el mundo real. John Stuart Mill, uno de los gigantes intelectuales del siglo XIX, identificó 3 categorías de beneficios del comercio, a las cuales llamó ventajas directas, entre paréntesis, ventajas comparativas y economías de escala, cerramos paréntesis, ventajas indirectas, beneficios dinámicos del comercio, entre paréntesis, y ventajas morales e intelectuales. Y entonces lo que hace Rigoberto es analizar estas 3 ventajas que según John Stuart Mill tiene el comercio y empieza Rigoberto por las ventajas comparativas y economías de escala. A ver, leo y luego explico. Dice Rigoberto, todavía estoy en la página 113. Al permitir o hacer posible la explotación de las ventajas comparativas, el comercio internacional contribuye enormemente a la creación de riqueza en los países donde viven los individuos involucrados. Esta creación de riqueza ocurre como consecuencia de un incremento de la productividad de los recursos, el cual también es consecuencia de su mejor uso. A ver, ¿qué quiere decir esto de las ventajas comparativas? Que en cada país se produzca lo que se puede producir a menor costo. ¿Sí? Que en cada país se produzca lo que se puede producir a menor costo. El típico ejemplo del libro de texto es, a ver, ¿por qué en Noruega no se producen plátanos? No que no se puedan producir. ¿Por qué no se producen? Porque producir plátanos en Noruega, comparado con el costo de producción, por ejemplo, de Guatemala, es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que les conviene a los noruegos? Producir algo, ¿sí?, en el cual que puedan producir a un menor costo e intercambiarlo por los plátanos de Guatemala, ¿no? Entonces, este tema de las ventajas comparativas quiere decir que en cada país se produzca lo que se puede producir a menor costo. Lo que importa desde el punto de vista económico es cómo, a qué costo se producen las mercancías, no dónde se producen. ¿Sí? No dónde se producen, sino cómo se producen. A ver, señores, ¿cuál debería de ser en materia alimentaria el objetivo de este país que es México? Que consumiéramos nada más los alimentos producidos por nosotros mismos dentro de las fronteras del país, ¿sí? O que consumiéramos alimentos al menor precio posible. ¿Cuál de las dos opciones, sí, es la que va a favor de reducir la escasez y elevar el nivel de bienestar de las personas? Pues la segunda. El chiste debe ser consumir alimentos, para lo cual previamente hay que comprarlos, al menor precio posible, ¿sí? No consumir necesariamente los alimentos hechos por unos, porque, a ver, llevo nuevamente este argumento al extremo absurdo. A ver, vamos a suponer que alguien dice, no, a ver, necesitamos la autosuficiencia alimentaria, la independencia alimentaria, y eso quiere decir que vamos a consumir solamente los alimentos producidos por los mexicanos. Pero a ver, llevemos, ¿sí?, el argumento al absurdo. ¿Qué supondría eso? Si lo llevamos al absurdo, si seguimos por ese caminito,
llegaremos a la conclusión de que deberíamos de consumir para lograr la verdadera autosuficiencia, la autarquía, únicamente los alimentos que producidos por mí. A ver, yo sería verdaderamente autónomo, independiente en materia alimentaria en el sentido de que no dependería de nadie más si consumiera nada más los alimentos producidos por quién, por mí. Si consumo nada más los alimentos producidos por mí, pues no dependo de nadie más, ¿sí? Porque yo solito me basto para darme de comer. Pero a ver, si cada uno consumiera nada más los alimentos producidos por él, ¿tendríamos la variedad de alimentos con las que contamos hoy en día? A ver, si yo produjera, perdón, al revés, si yo consumiera solamente los alimentos producidos por mí, ¿el refrigerador de mi casa y la alacena de mi casa estaría surtida como lo está? No. Pues no, digo, a lo mejor habría, no sé, frijolitos y no. Ahora miren, a ver, ¿a quién estoy apelando aquí? Aquí estoy apelando a Federico Bastiat, en honor de quien estas reuniones se llaman el Círculo Bastiat. ¿Sí? Yo a Bastiat le debo, antes que otra cosa, el que me enseñó, ¿sí?, a desenmascarar las falacias económicas como puede ser la de la autosuficiencia alimentaria. ¿Y cómo me enseñó Bastiat a hacer esto? Llevando el argumento, ¿sí?, hasta sus últimas consecuencias que acaban siendo ridículas. Pues digo, no, a ver, para lograr la autosuficiencia, ser verdaderamente independientes y autónomos, los mexicanos debemos consumir los alimentos hechos única y exclusivamente por los mexicanos, o por lo menos producidos dentro del país. Bueno, lleven el argumento, ¿sí?, hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? ¿Cuál es la condición que tendría que cumplirse para que cada uno de nosotros fuera, en materia alimentaria, total, absoluta y definitivamente autónomo o independiente? Que cada uno de nosotros produjera todos los alimentos que come. A ver, ¿alguien se apunta? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque el objetivo no debe ser la autosuficiencia, independencia, autonomía alimentaria, sino la mayor oferta posible de alimentos al menor precio posible. Ese es el objetivo, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, claro, este tema de las ventajas comparativas, que supone que cada país produzca o se dedique a producir aquello que puede producir a menor costo, quiere decir que tendrá que comprarle a otros países aquello que en otros países se produce a menor costo que en él y que están dispuestos a intercambiar. Lo importante desde el punto de vista económico es cómo, a qué costo se producen las mercancías, no dónde se producen. Ahora, a ver, aquí hay un punto importante que muchas veces los economistas no subrayamos lo suficiente. A ver, estrictamente hablando, lo importante no es a qué costo se producen las mercancías, sino a qué precio se ofrecen, cosa muy distinta. Porque, a ver, vamos a suponer que yo puedo producir X a un costo muy, pero muy bajo. Mi productividad es elevadísima. La pregunta es, ¿basta con que ese costo sea muy bajo, porque mi productividad es elevadísima, para que lo producido con ese costo bajísimo sea ofrecido también al menor precio posible, que sería el que alcanza para cubrir ese costo de producción? Pues claro que no, porque el costo depende de la productividad, de la capacidad de hacer más con menos. ¿Y de qué depende el precio? De la relación oferta y demanda. Y para que el precio sea el menor posible, ¿sí?, la oferta tiene que ser ¿qué? La mayor posible. Y ahí lo que importa es que la oferta sea la mayor posible, no donde se produjeron las mercancías ofrecidas. Fíjense, este es todo el chiste del monopolio. A ver, si yo tengo clara la diferencia entre productividad y competitividad, entiendo cuál es el chiste del monopolio y por qué cualquier oferente de cualquier bien o servicio, yo incluido, y esto me remite al famosísimo tema de la ley DAM,
queremos el monopolio. Porque, a ver, productividad es la capacidad de hacer más con menos, de reducir el costo de producción. Pero la competitividad es la capacidad de ofrecer esa mercancía al menor precio posible. Y estoy hablando de dos cosas distintas, costo de producción y precio. A ver, señores, yo soy monopolio, bueno, se los voy a poner así, sobre todo a quienes no me han escuchado la pregunta. Al monopolista le conviene volverse lo más productivo posible. Fíjense, por lo general la gente responde, pues no. Cuando la respuesta es, claro que sí. A ver, aquí está el precio al que vendo. Aquí está mi costo de producción. Todo esto es mi ganancia extraordinaria. Si yo soy monopolio, no tengo competencia y mi producto se está vendiendo bien, y el que un producto sea ofrecido monopólicamente no quiere decir que sea una porquería, y me vuelvo más productivo, bajo mis costos de producción. Ahora, dado que soy monopolio, no tengo competencia, no tengo el más mínimo incentivo, ¿para qué? Para bajar el precio. Toda la reducción en mis costos de producción se traduce en ¿qué? En una mayor ganancia. Ese es todo el chiste del monopolio, ¿sí? Que el monopolista se queda con todos los incrementos en la productividad. Por a ver, yo no soy monopolio, tengo mucha competencia en el mercado, aquí está mi precio, aquí está mi costo de producción. Si yo me vuelvo más productivo y reduzco mi costo de producción, tengo tela de dónde cortar para, por ejemplo, bajar el precio, me vuelvo más competitivo, soy capaz de ofrecer lo que produzco a un menor precio, y eso me puede permitir ganarle clientes a la competencia. Y por ejemplo, si mi costo de producción se reduce un 10% y yo reduzco el precio un 5%, aún así mi ganancia aumenta. Pero ¿qué se requiere para que el oferente tenga un incentivo para bajar el precio? No nada más para reducir sus costos de producción, que haya competencia. Que haya competencia. Entonces, por esto que acabo de decir, lo que importa desde el punto de vista económico es cómo, a qué costo, y yo agregaría, y lo debería de haber agregado aquí en mis apuntes, y a qué costo se producen las mercancías y a qué precio se ofrecen las mercancías, no dónde se producen. Y en este sentido, el reto es doble, producir al menor costo posible para poder ofrecer al menor precio posible, ¿sí? ¿Qué se requiere en cada caso? Producir al menor costo posible, ¿sí? Lo que demanda o lo que exige es el motivo utilidad. Yo lo que hago, lo hago porque pretendo obtener una ganancia y en la medida en que reduzca mis costos de producción, estoy poniendo una de las condiciones necesarias para lograrlo. Y el otro, ofrecer al menor precio posible, lo que se requiere es la competencia, ¿sí? Lo que se requiere es la competencia, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a ver. El ejemplo que pone Rigoberto con este asunto de las ventajas comparativas. Dice, vamos a suponer el país A. En el país A, ¿sí? Se necesitan X cantidad de recursos para producir arroz. Y con X cantidad de recursos se producen 5 toneladas métricas de arroz, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que en ese mismo país A se requiere la misma cantidad de recursos X para producir plátano. El plátano lo exporta y el ingreso alcanza para importar 40 toneladas métricas de arroz. ¿Qué le conviene? Producir el arroz internamente con la cantidad de recursos X, produce 5 toneladas métricas de arroz. Si en vez de dedicar ese recurso a la producción de arroz, lo dedica en la misma cantidad X a la producción de plátano y lo exporta, ¿sí? Puede generar un ingreso que le permita importar 40 toneladas métricas de arroz. ¿Cuál de las dos situaciones es la más favorable si lo que quieres es consumir arroz? La segunda. Y miren, ¿qué supone esto? Si directamente con una cantidad de recursos X produzco 5 toneladas métricas de arroz e indirectamente dedicando
esos recursos a la producción de plátano y exportándolo, puedo disponer de 40 toneladas métricas, 8 veces más, que me conviene producir directamente el arroz o indirectamente a través de la producción de plátanos. Pues indirectamente a través de la producción de plátanos. ¿Sí? Esto es interesante. A ver, si esto no fuera posible, producir indirectamente ciertos satisfactores, y eso quiere decir obtenerlos por medio de la importación que previamente supone haber exportado algo, no podríamos explicar, más allá de todos los problemas económicos que tiene desde hace 20 años, el nivel de vida que se ha alcanzado, por ejemplo, en un país como Japón. ¿Sí? En un país como Japón. ¿Sí? O en países, por ejemplo, que lo único que producen es petróleo y que disponen de todo lo demás. Oye, ¿cómo le hacen si lo único que produces es petróleo y dispones de todo lo demás? Pues porque exportas petróleo y eso te permite disponer de todo lo demás. Se usan los mismos recursos en las mismas cantidades, pero de manera más productiva. Bueno, entonces, a ver, incrementos de la productividad. ¿Sí? Ese es el primer punto que trata aquí John Stuart Mill. Dice, el comercio que se lleva a cabo en consonancia con la ventaja comparativa es similar a un aumento en la productividad, la capacidad de hacer más con menos. ¿Sí? Y aquí viene el ejemplo que les acabo de mencionar. Dice, si el país A utiliza la cantidad X de recursos para producir arroz, obtiene 5 toneladas métricas. Pero si dedica esos mismos recursos a la producción de plátano, lo exporta e importa el arroz, obtiene 40 toneladas métricas. La reasignación de recursos que ocurriría al abrir el país al comercio del arroz significaría multiplicar su productividad y su producción por 8. Los mismos recursos pasaron de producir 5 toneladas métricas de arroz a generar, aquí diría yo, indirectamente, 40 toneladas métricas del grano. El incremento es de 35 toneladas métricas de arroz. Bueno, y el mismo Rigoberto lo menciona aquí, dice, un ejemplo clásico de estos asombrosos incrementos de productividad fue la apertura comercial del Japón en 1858, bajo presión estadounidense. Antes de la apertura, los precios de la seda y el té eran muchos más altos en el mundo que en Japón, mientras que los precios del algodón y productos de lana eran muchos más bajos. Después de la apertura, Japón exportó seda y té e importó algodón y productos de lana. Se estima que con este cambio, el ingreso real de Japón aumentó en un 65%. Esto sin considerar el impacto de largo plazo en la productividad y el crecimiento a raíz de su incorporación a la economía mundial. ¿Sí? A la economía mundial. ¿Sí? Bueno, los incrementos en la productividad. A ver, esta es la idea fundamental de Adam Smith. Recuerden que en la primera clase vimos el ejemplo del que habla Adam Smith, que supone la división del trabajo en la producción de alfileres. Pero a ver, la división del trabajo, el que A se dedique a la producción de manzanas y B a la producción de peras, tiene sentido si y solo si A y B pueden intercambiar manzanas por peras. Si el intercambio fuera imposible, entonces nos veríamos obligados a la autarquía, a producir los satisfactores que necesitamos, con lo cual nuestro nivel de bienestar se reduciría considerablemente, ¿sí? Considerablemente. Segundo punto, mejor uso de los recursos de producción, de los factores de producción. Las restricciones al comercio hacen que la producción se desplace de lugares donde las condiciones naturales de producción son más favorables a lugares donde lo son menos. De actividades que cuentan con ventajas comparativas a otras que carecen de ellas. La liberación del comercio tiene un efecto verdaderamente opuesto. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Estaba yo pensando, no sé por qué, pero creo que el ejemplo no es muy bueno en los tamales oaxaqueños, ¿no?
Porque bueno, ¿en qué otro lugar del país se pueden producir tamales oaxaqueños con la misma productividad y competitividad que en Oaxaca? Y la respuesta es en muchos otros lados, ¿no? Entonces la verdad es que no viene a cuento esto. Pero a ver, ¿qué quiere decir esto? Voy a poner nuevamente el ejemplo de Noruega. Vamos a suponer que el gobierno noruego impidiera la importación de plátanos y que los noruegos quieren seguir comiendo plátanos. Bueno, ¿qué tendrían que hacer? Pues producir los plátanos en Noruega a un costo de producción mucho más elevado del costo al cual se producen los plátanos en muchos países centroamericanos, ¿sí? Y eso es antieconómico, y probablemente tampoco sea un buen negocio para los productores noruegos de plátano. ¿Por qué digo que tampoco puede ser un buen negocio para los productores noruegos de plátano? Porque si el costo de producción es muy elevado, pues el precio también tiene que ser elevado, pero la diferencia puede seguir siendo ¿qué? Exactamente la misma, ¿no? Sí. ¿Tiene algún sentido producir plátanos en Noruega? No, lo que tiene sentido es que los noruegos produzcan petróleo, lo exporten a Guatemala y Guatemala pague ese petróleo con plátanos. Ahora miren, aquí hay una cosa también, dice, oye, pero vamos a pagar petróleo con plátanos. Bueno, si eso es lo que quieren los noruegos, a ver, ¿qué es más importante? La producción de jitomate, a ver, la producción de frijoles o la edición de libros de poesía. ¿Qué es más riqueza? ¿Los frijoles o los libros de poesía? Ojo, no estoy preguntando qué se demanda más. Me queda clarísimo que se demandan más frijoles que libros de poesía. Estoy preguntando qué es más riqueza, los frijoles o los libros de poesía. Claro, no hay una manera objetiva de responder la pregunta, ¿no? A ver, si a mí no me gustan los frijoles, que no es el caso, y me fascina la poesía, pues para mí los libros de poesía van a ser riqueza porque satisfacen la necesidad que tengo de leer y escuchar, porque la poesía hay que escucharla, hay que leerla en voz alta, que los frijoles. Ahora, si alguien está en la situación contraria y la poesía nada más no, y lo que le fascina son los frijoles, bueno, pues va a estar en la situación contraria. Sí. Pues claro, pero si había situaciones que se pudieran generalizar, pero primero especialmente que vivimos en África, ¿cómo van a conseguir frijoles en el libro de poesía? Sí. Pero es objetivo o es terriblemente subjetivo porque depende de la condición de hambre de los africanos. Habría que ver si es objetivo. Ahora, a ver, por ahí alguien dice, no, primero comer y luego filosofar. Bueno, sí, pero ¿qué decía Erasmo de Róterdam? Quién sabe si fuera cierto, pero lo dijo, ¿no? Decía que cuando tenía dinero compraba libros y si le sobraba comía. Ahora, yo no tengo noticia de que Erasmo de Róterdam haya pasado hambre un solo día de su vida, no lo creo, ¿no? Pero y además están a niveles distintos, ¿no? Uno está a nivel de lo urgente, comer, y otro está a nivel de lo importante, ¿no? Cultivarse, la dimensión estética de la poesía, etcétera, etcétera. Pero a ver, yo creo que la pregunta es interesante, ¿no? Porque miren, hace muchísimos años, décadas de esto, yo todavía estaba estudiando economía, estaba en la licenciatura. Tuvimos una discusión muy interesante, recuerdo muy bien, en una reunión, en este sentido, ¿no? No, y ese fue el ejemplo que pusieron, es que los libros de poesía no representan riqueza. Dije, bueno, espérame, hay que empezar por definir riqueza. Ahora, me queda muy claro que un libro de poesía es algo totalmente distinto a un plato de frijoles. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero de eso, y que a lo mejor primero comer y luego filosofar, y dentro de lo filosofar podía entrar, leer poesía, ¿no? Pero de eso a decir que un libro de poesía no es riqueza, creo que hay una diferencia enorme, ¿no? Porque si le hacemos caso a Adam Smith y aceptamos, cosa que no me resulta muy difícil a mí, y espero que ustedes tampoco, que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades y no solamente las básicas,
pues un libro de poesía es riqueza porque satisface la necesidad que tiene aquel que lo compró de leer poesía, de escuchar poesía, sin duda alguna, ¿no? Ahora, me queda clarísima la diferencia entre un plato de frijoles y un libro de poesía, ¿sí? Y un libro de poesía, ¿sí? Bueno, sí. Ahora vamos a ver. Vuelvo a el tema de las consecuencias de las restricciones al comercio. A ver, vamos a suponer que una tonelada de arroz producida en el país tiene un costo de 400 pesos, ¿sí? Tiene un costo de 400 pesos. Y vamos a suponer que la vendo al costo, de tal manera que el precio de esa tonelada de arroz es 400 pesos. Una tonelada de arroz importada, vamos a suponer que tiene un precio de 200 pesos. ¿Qué pasa si el gobierno, para apoyar a los productores nacionales de arroz, que pueden ofrecer el arroz, la tonelada a 400 pesos, prohíbe la importación? Que estrictamente hablando, la consecuencia de esa prohibición es extraer de los consumidores nacionales una renta de 200 pesos. A ver, aquí entra en escena este concepto de renta en el sentido que Gordon Tullock, un economista estadounidense recientemente fallecido, le dio al término. A ver, para Gordon Tullock la renta es la diferencia entre el precio que puedo cobrar por estar protegido de la competencia y el precio que tendría que cobrar si tuviera toda la competencia posible en el mercado. Entonces, claro, el gobierno prohíbe la importación del arroz importado que se puede ofrecer a 200 pesos la tonelada, ¿sí? Le deja el mercado nacional a los productores nacionales que ofrecen la tonelada de arroz a 400 pesos. Claro, tenemos que comer, ¿sí? Ahí está el arroz, pues pagamos la tonelada de arroz a 400 pesos. ¿De qué magnitud es la renta que esa medida proteccionista le está extrayendo a los consumidores? Del 200%, del 200 pesos, que además es un 100%. El arroz importado, la tonelada de arroz importado la podrías pagar a 200. El gobierno prohíbe esa importación, tienes que comprarle al productor nacional que te la ofrece a 400. Estás pagando 200 pesos más por tonelada, un 100% más. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Primero que nada, un menor consumo de otros satisfactores, porque esos 200 pesos que podría yo ahorrarme si el gobierno permitiera la importación de arroz que se va a ofrecer a 200, lo podría utilizar para comprar algo más. Y o menor ahorro, y por lo tanto, menor bienestar presente o menor bienestar futuro. Y aquí vemos un buen ejemplo de las consecuencias éticas en términos de justicia y económicas en términos de bienestar del proteccionismo. Insisto, ¿por qué tu gobierno me vas a prohibir comprar el arroz donde me dé la gana? Y me va a dar la gana comprarlo allí donde me lo ofrezcan a menor precio. Eso es injusto. ¿Y cuál es la consecuencia de esa prohibición? Pues la oferta de un arroz más caro. Fíjense, insisto en esto porque es importante. Las medidas de política económica se deben de juzgar desde el punto de vista, primero que otra cosa, de la justicia. A ver, ¿esta medida de política económica viola o no viola derechos de las personas? Y en segundo lugar, desde el punto de vista de su eficacia, ¿aumenta o disminuye el nivel de bienestar de las personas? Dicho lo cual, y dado que aquí hay clases dentro de 15 minutos y tenemos que desalojar el salón, lo dejamos aquí. Ahora, a ver, nada más para que no haya confusiones, por favor. La siguiente reunión, y ya van a ser todas aquí, en el salón, para no va a ser de hoy en 15, porque de hoy en 15 no voy a estar, pero sí el jueves 25. O sea, la siguiente reunión es jueves 25, 2:30 en este salón, ¿sí? Por lo pronto, pues yo les agradezco muchísimo, de veras que les agradezco que hayan estado aquí, y por favor, mis alumnos, los que tienen derecho a los 25, ¿qué? Los que sean,
Por favor, apúntense aquí en la lista. Muchísimas gracias.